ישוע אל יקר, שא תמים ועטוף הדר, בחג קוראים לך עמנואל, ברוך הבא. ישוע אל יקר, שא תמים ועטוף הדר, בחג קוראים לך עמנואל, ברוך הבא. ואת עינינו פקח, ואת חיינו קח, את קהלתך תהל היום, בכס ליבנו קח מקום. יקר, שא תמים ועטוף הדר, בחג קוראים לך עמנואל, ברוך הבא. ואת עינינו פקח, ואת חיינו קח, את קהלתך תהל היום, בכס ליבנו קח מקום. ואת עינינו ואת חיינו קח, את קהלתך תהל היום, על כס ליבנו קח מקום, על כס ליבנו קח מקום. ישוע קח מקום, כס ליבנו קח מקום. גדל והתקדש שמר חבל, אמן. ועלמא דיברה ברכותי בחמלית, מחולתי בשמח, ולגנה בקרב משיחיה. בחייכון וביובכון ובדיידכון, בית ישראל, בעגלה ובזמן קריבנו אמן. יחס מרבה מברנה על תלמד על מאיה, אמרו אמן, אמרו אמן, אמרו אמן, אמרו אמן.
ויתבהר ויקטרומם ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלע שם קדושה ברוח נעלם מן כל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה בין רועמם בין רועמם בין רועמם על ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכו ודחותכו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה והרע בין רועמם בין רועמם לחשלם רועמים שמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה בחץ זבה ורפואה וזמולה וסליחה בכפרה ברחבה בהצלה לחשלם רועמים שמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה בשת זבה ורפואה וזמולה וסליחה בכפרה ברחבה בהצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמך עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
ולחמך אני סומך לכם ברופא חולי Don't
Iso Aron, Mayomer Moshe, Uma Adonai, Beyavod Zon, Oivecha, Beyanazo, Beyazecha, Mibanecha, Imisyon Torah, Udvar Adonai, Miroshalayim, Vahoser, Natan Torah, Lemanor Israel, Vegedozato. Shobethinku B'Simchat Torah Unukavo b'Torah Frizu v'Simchu B'Simchat Torah Unukavo Torah, Siso Besimcho, Besimchat Torah, Ono Kabo LaTorah, Siso Besimcho, Besimchat Torah.
Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva porción de Maná. Por misericordia del Eterno, nos toca este Shabbat dar la explicación y compartir de lo que el Señor nos ha regalado acerca de la paracha Vayislach y envió. Entonces deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que esta palabra llegue a cada una de nuestras vidas, que recibamos alimento espiritual nuevo, que podamos disfrutar de este nuevo estudio en unidad, en comunidad, y que la gloria del Eterno se manifieste y que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, bienvenidos a esta porción de Maná, Vayislach. ¿Qué quiere decir? Y envió. Entonces está en Bereshit 22:4 al 36:43, aunque voy a, en el transcurso de la paracha, vamos a mirar algunas variaciones muy pequeñas respecto a la versión del Humash y la versión castellana, pero realmente no es gran cosa, pero sí es bueno tenerlo en cuenta para poder estar estudiando y leyendo todas las mismas porciones que estamos estudiando hoy. Esta es la primera presentación, Vayislach, y envió. Veamos la siguiente lámina. Aquí está el bosquejo general de la paracha Vayislach. Esta es la paracha número 8 de lo que han convenido los rabinos dividir las enseñanzas de la Torá. Y comienza la primera, como les decía, en el 32:3, en la versión hebrea, en el versículo 4, y va en la 32:12 en la versión castellana y termina en la 3 en la versión hebrea. Así va variando uno que otro versículo, uno o dos versículos, hasta completar la séptima lea, que es en el 36:20-43. El Maftir, tenemos Bereshit 36:40 al 43, la Haftará, Osea 7:12, 11:7, perdón, al 12:12 en la versión Askenazí, y en la versión Sefardí, Abdías 1:21. El Brihashah, Tiyau, Mateo 26, 36 al 42. Esos a grandes rasgos, lo que por misericordia del Señor hoy vamos a tratar de estudiar. Veamos la siguiente lámina, la número 3. Este es el enunciado de la paracha, donde viene el nombre que le han colocado a esta porción: Vayislach, Jacob, Malachim, Lefanab. Esta porción comienza con envió, y vamos a ver la riqueza de este término también y de lo que es un enviado, como los que hoy utiliza o ordena Jacob para un propósito de generar paz, de hallar gracia ante los ojos de su hermano Esab. Entonces dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, ¿sí? Sade Edom, al campo de Edom. Ese es el enunciado con que se inicia esta paracha. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 4. Vamos a estudiar hoy 5 palabras, como siempre, como nos ha dado el Señor para abordar su Torá. Y vamos a mirar hoy una cosa interesante que es necesario que nosotros sepamos, que nos sirve mucho para términos de interpretación. Es la palabra Menahem, pero tiene 2 plurales. 2 campamentos, se dice Mahanaim o Mahanajim, y 2 campamentos, o más de 2 campamentos, se dice Lisne Mahanot. Entonces, si nosotros tenemos claros estos conceptos que están dentro de la misma escritura, nos ayudaría muchísimo para entender qué es lo que está diciendo Jacob, y por qué dice en una Mahanajim y en la otra dice Mahanot. Bueno, en hebreo, la primera Mahanajim habla de un dual, de un plural dual, como por ejemplo cuando hablamos de manos o de pies. Ese es un plural que está ahí en Mahanajim. Quizás aquí veamos en estos campamentos, si partimos de la interpretación de la dualidad, podríamos concluir que se habla de 2 campamentos idénticos. Cuando se habla de Lisne Mahanot, podemos hablar de 2 campamentos,
pero que no necesariamente tienen que ser idénticos. En su conjunto, en su composición, tienen elementos que los diferencian uno del otro. En cambio, Mahanayim no. Esa es una de las reglas gramaticales que debemos aprender y saber del hebreo, porque así podemos entender mejor cuál es el mensaje, qué encierran estos términos, teniendo en cuenta otra connotación, y es que si miramos nuestras Biblias, dice, y en el 32:1-2 dice, y él vio 2 campamentos y le dijo, Mahanayim, o sea, está en una transliteración un poquito fiel al hebreo, y eso lo que nos indica es que estamos invitados a investigar qué quiere decir este término, porque para gloria al Eterno, pues los traductores dijeron, dejemos ese término así. Hay algunas palabras en hebreo que las dejaron transliteradas casi fielmente, y eso lo debemos aprovechar. Hoy vamos a ver otras palabras que también vienen en hebreo y que se respetaron a través de las traducciones. Entonces, aprovechemos y estudiemos y aprendamos de todo el esfuerzo de estas personas que nos han conservado las escrituras hasta el día de hoy, ya por traducciones, por copias, y que han dejado este sello dentro de las escrituras. Entonces, ya esta es la primera palabra, Mahané, y sus dos plurales, Mahanayim y Mahanot. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué otras palabras tenemos? Y aquí tenemos otra palabra que vamos a estudiar hoy, que es panim, rostros. Este término, rostros, quiere decir cara, siempre va en plural en el hebreo, siempre va en plural. Entonces, también es necesario que tengamos en cuenta nosotros estas palabras para que veamos la riqueza del mensaje que hay detrás de estos términos. Son hebraísmos, nosotros tenemos que acostumbrarnos a estos hebraísmos. La otra palabra, obviamente, Israel, que también está bien transliterada, Israel o Yisrael, dicen algunos. Veamos la siguiente lámina, los otros dos términos. La lámina número 6. Betel, que casi todos sabemos qué quiere decir Betel, es familiar para nosotros. Casa de Dios. Pero vamos a ver hoy qué nos enseña la Escritura, cuál es el verdadero Betel. Y un término, dos, mejor dicho, que se pronuncia Migdal Eder, que quiere decir torre del rebaño. Entonces, yo dejé subrayadas estas 3 palabras, Mahanaim, cuarto Israel, Betel y Migdal Eder, para que nosotros prestemos un poquitico de atención en el sentido de que son palabras que en las versiones castellanas están así. Como les decía, es una invitación, es un desafío que han dejado los copistas o los escribas de las escrituras para que nosotros nos tomemos el esfuerzo de investigar qué es Migdal Eder. Y vamos a ver, digamos particularmente con Migdal Eder, la riqueza, lo que tiene que ver con Yeshua HaMashiach, con nuestro Mesías. Entonces esas son las 5 palabras para entender mejor lo que vamos a estudiar hoy. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Ahora veamos la lámina número 7. Dice, vamos a estudiar la primera palabra, Mahané, como les decía. Y miren aquí están los 2 plurales que habíamos hablado. Dice, Bayomer Jacob, Kasher Ram. Dice, y cuando Jacob los vio, dijo, campamento, Mahané de Elohim es este. Está en el 32:2, antes del inicio de esta paracha. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces yo quisiera que nosotros miráramos que de verdad ese término está ahí, en nuestras Biblias. Entonces vamos a Bereshit 32:2. ¿Me puedes leer tú? ¿Tú lo tienes ahí ya? Sí. ¿Qué dice? Dice, y cuando los vio, dijo Jacob, este es el campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ven, en las versiones está así, yo no sé si en las otras versiones está el mismo término, pero eso es lo que tenemos que aprovechar. ¿Qué quiere decir ese término? ¿Por qué Mahanaim? Entonces él vio, dice, y pues recurriendo a la explicación gramatical que vimos anteriormente, vio 2 campamentos idénticos, 2 campamentos iguales.
Y hoy vamos a ver cómo la vida de Jacob está en medio de dos campamentos. ¿Por qué? Porque también está en medio del campamento de Labán, que lo abandonó, que ya tuvo que abandonarlo, y está ante el campamento de Esab. Luego él va a dividir también en campamentos. Él como que ve que esa es la estrategia a seguir, pero nosotros vamos a mirar cómo la Torá nos enseña que debemos tener mucho discernimiento y mucho cuidado al tomar decisiones. Debemos saber a qué campamento pertenecemos. Siempre se ha mostrado en las escrituras que debemos ser fríos o calientes, o sea, un campamento frío o caliente. Tibios no hay campamento de tibios, hay de calientes, de gente que está con las cosas del Señor. A ese campamento debemos pertenecer. ¿Por qué? Porque ahí dice, y llamó a aquel lugar Mahanaim, porque dijo, campamento de Dios es este. Ahora miremos la otra lámina, la 8. Y aquí dice, entonces Jacob, ya viendo más adelante, porque él hace lo de enviar a unos mensajeros para aplacar, ya lo leímos ahorita en el Peshat que hicimos en la lectura de la Torah en la congregación. Él crea una estrategia para poder hallar gracia y que su hermano esté con buen rostro, que también lo vamos a ver, lo interesante de este término en esta parashá. Entonces dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos y los dividió en dos campamentos, Lisné, Mahanot. O sea, en este momento necesitaba, por la premura del tiempo, por el temor que tenía ante la noticia de que Esab venía con 400 hombres, él dice, definitivamente esto se va a poner muy difícil, voy a dividir el campamento en dos. ¿Para qué? Pues porque él dice, si yo veo que le pasa algo al primer campamento, pues los que pueden escapar del segundo, pues que lo hagan. Esa era la estrategia de Jacob. Entonces aquí vemos que él ve como estrategia dividir en dos campamentos. Entonces vamos a ver si esa estrategia le servía y si estaba bien encaminada, si era lo que Dios estaba esperando de él. Aquí vamos a ver también en esta parashá que lo habíamos estudiado anteriormente, que los hombres de Dios también tenían un margen de error que el Señor respeta. O sea, eran personas que estaban con una constante intimidad con el Eterno, pero que el Señor le dejaba ese margen de que tomara una decisión respecto a todo lo que el Señor le había compartido, le había mostrado. Y vamos a ver eso en Jacob, como una persona que ve cara a cara al Señor, después toma decisiones que traen consecuencias. Pero entonces, quedémonos acá. Entonces, Mahané, campamentos. Nosotros debemos saber a qué campamento pertenecemos. El Señor tiene su campamento y nosotros debemos revisar si estamos con el Eterno y cumplimos con la exigencia de ese campamento. Vamos a ver, veamos la lámina número 9. Recordemos que cuando Jacob tiene la angustia de la noticia que hay 400 personas con Esab, él se asusta. Vamos a ver la palabra panim ahora, la importancia de esta palabra panim. Como él hace la estrategia de poder ver digamos, la última imagen que tenía Jacob de su hermano era que le había prometido que lo iba a matar. Esa era la imagen con la que se fue a Padán Aram. Mi hermano me va a matar. Pues 20 años después, él no sabe qué ha pasado con Esab y tiene esa imagen todavía, ese rostro de ira. Entonces, por eso aquí vamos a estudiar la palabra panim, la segunda. Dice, habrá de decir también aquí, he aquí tu servidor Jacob en pos de nosotros. Pues él había pensado, aplacaré en furor de su rostro, con el presente o con la minja, que se desplaza delante de mí, y habré de ver su rostro, tal vez acepte mi rostro. Mire qué cantidad de palabras en hebreo hoy tenemos delante de nuestros rostros, valga la pena hacer el juego de palabras, y la riqueza que hay ahí, porque en las traducciones castellanas, pues colocan unas palabras que nos alejan un poquitico de la parte hebrea. Yo quisiera que leyeras ese versículo, Raquel, 32:20. En el Jumás que estamos leyendo nosotros, sí dice,
rostros. ¿Qué dice esa versión? Esa es la textual. Dice, y además le diréis, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, pues pensaba, apaciguaré su vida con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro y quizás levante mi rostro. Ven, entonces aquí dice aplacaré su ira, realmente lo que dice aplacaré el furor de su rostro. Entonces aquí lo que nos quiere decir la Torá hoy, recordando que la palabra panim siempre viene en plural, es que él quería mirar y hallar que su rostro hallara gracia delante del rostro de Esaú. Nosotros vamos a ver también una cosa interesante dentro de las escrituras. Cuando se habla de panim, de esta segunda palabra, desde los Targumín cambiaron la palabra rostro cuando se refería a Dios y le colocaron presencia de Dios, o sea, no rostros de Dios, sino la presencia de Dios. Ellos cambiaron algunos términos para negar, digamos, la parte de la imagen que el hombre tiene de Dios y trataban de decir que Dios no tiene imagen, no tiene forma, y por eso esos términos que están en los originales hebreos, son los más antiguos, dice rostro de Dios, pero ellos lo cambiaron por presencia de Dios. Suena más poético, indudablemente, pero le cambiaron esa parte del peshat, que dice rostro de Dios. Entonces aquí dentro de la parte hebrea, vamos a ver aquí dice que aplacar su rostro, panab. Y dice delante de mí, que también se utiliza la palabra panim o panim, delante de, al frente de, enfrente de, lo vamos a ver en esta paracha, seguido. Aquí, livna, lefanai, delante de mi rostro, luego dice panab, su rostro, y luego dice fanai, mi rostro. Eso es un juego de palabras que quiere decir que aquí lo que prima es la cara lo dice todo. Cuando una persona está, digamos, en disgusto con algo, que se le ofrece algo y no le gusta, empieza a hacer lo que nosotros llamamos pucheros. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. El rostro lo dice todo. Si hay ira, si hay amor, si hay hipocresía, si hay verdad, si hay sinceridad, si hay nervios, si hay templanza, lo dice el rostro. Esto es lo que tiene que saber todo creyente en las escrituras, cómo estos términos nos enseñan y que tenemos que adaptarnos a ese idioma que dice ciertas cosas hebraicas con un contenido para poder entender mejor las escrituras. Si nosotros hacemos una buena traducción, que el Eterno nos lo permita hacer, vamos a ver que el rostro es lo más importante dentro de lo que se presenta en las escrituras en una relación de dos personas. Por eso aquí vamos a mirar una parte en Daniel. ¿Me puedes leerlo tú, por favor? Miren lo que dice en Daniel 9:8. Daniel está en el exilio, pero aún allá guarda la parte hebrea o el sentido semita de lo que es rostros. Porque él cuando ora, cosa que a veces nosotros no accedemos delante del rostro del Señor con humillación, sino que vamos pidiendo, haciendo nuestras peticiones. Pero nosotros debemos primero mirar cómo se acercó Daniel al Eterno. Él reconoce que el pueblo le ha fallado, que nosotros, él utiliza el término, te hemos fallado, no hemos guardado la Torá. Y dice una palabra, una frase en el 9:8 que dice: Oh Adonai, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Bien, en hebreo dice, la nuboshet hapanim, de nosotros, oh Adonai, Hashem, la nuboshet hapanim, de nosotros es la confusión de rostros, está así en el hebreo. Entonces veamos que esta palabra nos puede estar indicando, nos está como llevando, nos está indicando un camino al que vamos a llegar en la próxima lámina. Enviamos la lámina número 10. Dice, después de que él ya pudo hablar con Esaú, sin embargo, él aparta a sus mujeres
y a sus hijos, y cuando él queda solo, tiene una experiencia, como dice aquí la lámina número 10, con un hombre, él con él lucha toda la noche hasta la mañana. Y allí hay dos cosas importantes. Primero, se le cambia el nombre a Jacob, que lo vamos a ver más adelante, pero él, utilizando la parte hebraica, dice una cosa muy importante que nosotros debemos también hoy estudiar. Dice, y ya llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Pues dijo, he visto a Elohim caras a caras o cara a cara, y sin embargo mi vida ha sido salvada. ¿Por qué? Porque él tenía el concepto de que nadie podía ver cara a cara al Eterno, pero él vio, él dice, tuve una experiencia espiritual elevada, enigmática, porque ahí habla de un hombre, y sin embargo dice, yo vi hoy a Dios cara a cara, caras a caras. Peniel, Peniel quiere decir el rostro de Dios. Cuando él ve esta experiencia y empieza a utilizar el término panim, por eso es que nosotros entendemos cómo los rabinos dividen cada segmento de la Torá para que tenga un sentido. ¿Qué sentido hoy había en esta porción? La palabra panim, rostros, y dice, he visto el rostro de Dios, he visto el rostro de Elohim, cara a cara. Veamos la siguiente lámina. ¿Quién es este varón del que él dice, vi al Señor cara a cara? Los rabinos dicen que es el Mesías. Ojo, porque nosotros vamos a mirar que en las Escrituras efectivamente sí es el Mesías, el rostro del Eterno. Porque miren lo que dice en Juan 14:9. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, veamos que esta experiencia que tuvo Jacob prácticamente la estamos teniendo primero con los talmidim de Yeshua y ahora nosotros, si bien no podemos hacernos imágenes, tenemos el concepto de que sí es real lo que decían los rabinos, es concreto, cuadra con las escrituras que el rostro del Eterno es el Mesías. Y traje a colación algunos estudios. Miren en el Sidur HaShalem, el Maxor, oraciones para Rosh Hashanah, Yom Kippur, de la época medieval, estamos hablando, hay una oración donde nombran a Yeshua, y Yeshua es el príncipe de los rostros. Miren lo que dice, interesante. Tú has aceptado las oraciones por la mano de Elías, de bendita memoria, y a través de Yeshua Sarpanim, el príncipe de los rostros. Ahora, si nosotros hacemos una línea temporal, primero están los evangelios y luego está este término, esta porción de estas oraciones de la época medieval. Hay mucho tiempo entre unos libros y otros. Pero lo interesante es ver que hay una coincidencia en la interpretación de quién es ese con el que Jacob tuvo esa experiencia aquella noche, que le cambió el nombre y lo bendijo. Lo va a bendecir después. Yo quisiera leer una parte de un autor que, hablando de este término, dice lo siguiente. Leo. El libro judío de oraciones, Sidur HaShalem, contiene entre las oraciones del Año Nuevo relacionadas con el sonar del shofar, una singular oración que habla de, comillas, Jesús o Yeshua, el príncipe de los rostros. Cierro comillas. Mire lo que dice este autor. Tengo conocimiento de dos ocasiones diferentes en los que algunos jóvenes en relación con esta oración han sido expulsados de la sinagoga por preguntar quién es este Jesús, este Yeshua. La oración dice así, abro comillas, que sea tu voluntad que el toque de este shofar llegue hasta el tabernáculo del Eterno mediante nuestro delegado Tatiel, cuyo nombre es Elías. Bendita sea su memoria. Ya ha sido dada y mediante Yeshua Sar Hapanim, el príncipe de los rostros. Entonces, veamos que esa experiencia de Jacob no era cualquier cosa. Había algo muy importante en la vida de Jacob. Y vamos a ver la siguiente lámina. ¿Qué nos dice la siguiente lámina? Otras interpretaciones de esta porción. ¿Por qué? Porque después vemos también en Isaías que habla del ángel de su faz. Cuando dice, el malach manab,
En toda angustia de ellos fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63:9. Entonces los rabinos empiezan a hacer una relación entre estos términos y terminan concluyendo, como en Midrash Rabá cuando dice, Jacob vio el rostro de Elohim en el Espíritu Santo. Y Onkelos, haciendo una interpretación también de las escrituras de esta porción, dice, Jacob vio en realidad el ángel del Señor. ¿De dónde hacía esta relación Onkelos? De Isaías y de la experiencia, o interpretando la experiencia de Jacob. Qué bueno que nosotros veamos y nos enriquezcamos en nuestra fe, considerando que justamente esta experiencia de Jacob tiene que ver con el Mesías, con Yeshua, y que el rostro del Eterno es el rostro de Yeshua. Yeshua es el rostro del Eterno. Hasta aquí creo que está esta porción de Panim. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 13. En efecto, en esa experiencia que tiene Jacob, esa lucha con este varón, con este Ish, dice, ya no serás más, dice, Vayomer lo Jacob, Yamer od Shimcha ki, Im Israel, dice, y le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has, ¿qué? Vencido. Entonces, esa es como la explicación que la misma Torá le da el nombre de Israel. Has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Has vencido, has luchado con Elohim, algunos interpretan, has luchado a favor o con Elohim a tu favor. Y con los hombres y has vencido. Eso es lo que le está diciendo hoy en la Torá a la sinagoga, a la Keilah, a la Kaal. Mira, se le cambió el nombre a nuestro patriarca, al tercero, en una lucha. O sea, no fue fácil lograr ese nombre. Hubo una lucha de por medio. Es que a veces nosotros creemos y hemos sido mal enseñados, hay que reconocerlo y tenemos que corregir eso. Que porque somos hijos de Dios, entonces todo nos va a llegar así suavecito. No, aquí vemos una lucha. Miren el trabajo que nos va a demostrar Moshe con el mismo pueblo de Israel después. No fue fácil. No fue fácil la tarea de Moshe, ni de Elías, ni de Jeremías. Tenían en contra el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque siempre se habla, la escritura habla, perdón, de que debemos volver a las escrituras, a lo sencillo, al Peshat, cumplir los mandamientos, interpretar las escrituras si nosotros cumplimos y aceptamos el Peshat como está aquí. Dice, ¿qué quiere decir Israel? El que ha luchado con Elohim y con los hombres se ha vencido. Hay otra interpretación, porque hay varias realmente, pero hay otra interpretación con la que yo me quiero quedar en esta paracha para poder aplicarla a los últimos versículos y ya vamos a ver por qué. Otra interpretación es Yazar el, Dios recto o Dios de rectitud. Ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar el Dios recto. El Dios de Israel es un Dios recto. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a ver que esta situación va a repercutir en un hecho que nosotros vamos a mirar hoy dentro del marco de esta parachá. Una cosa también interesante para destacar de Jacob es que a través de todas las escrituras se va a decir Jacob e Israel, sí, indistintamente, en determinados momentos se van a utilizar los dos nombres, a pesar de que se le cambie el nombre, porque tiene un propósito. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que Abraham nunca se le llamó Abraham, sino Abraham, después de que se le cambió el nombre. Y Yitzhak siempre se le dijo Yitzhak. En cambio, a nuestro patriarca Jacob se utilizan los dos términos, Jacob e Israel. Veamos la siguiente lámina. ¿Cuándo le vuelven a confirmar el nombre a Jacob? En el 35, 9 y 10. Yo lo traje aquí para confirmar que el Eterno sí era quien había cambiado el nombre. Era una autoridad espiritual la que le cambió el nombre. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Aquí está
Israel como un sello para un hombre que se esforzó, que le costó y que va a ser importante para nosotros. ¿Por qué? En Efesios, puedes buscarme en Efesios 2:9, cuando dice que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es que el nombre Israel es muy importante. Durante 2000 años nos enseñaron que nosotros éramos el otro Israel, o que otro Israel es, que hay dos Israel. No, aquí no dice Israelot, ni Israelim, ni Israelejim, dice un solo pueblo, Israel. Y nos divorciaron de la Torá, nos divorciaron del mensaje del Eterno, y cuando vemos que a través de este hombre con el cual luchó Jacob, que es el rostro de Elohim, que es Yeshua, nosotros llegamos a formar parte del pueblo de Israel. ¿Lo pueden leer, por favor? Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais en el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza ni Elohim en el mundo. Gracias. Fíjense, fijémonos cómo no tener este concepto claro de Israel, no tener identidad con el pueblo de Israel, que más adelante vemos que ya los hijos de Jacob tienen identidad con Israel. Es importante porque es que se logró después de una lucha que debemos mantener nosotros, mantener que ese nombre de Israel es de personas que ven el rostro de Dios cara a cara. Esa es la parte que tenía que hablar sobre Israel. Entonces, llevemos la parte de, esta es la 14, miremos una cosa importante. En esta bendición hay una parte que dice, tú serás una nación y de ti saldrá la Caal de naciones. Por eso estamos leyendo Efesios. Porque aquí en esta bendición, en esta porción, lo bendice como una nación que bendecirá a otras naciones y todas esas naciones serán la Caal. Y lo vamos a ver después dentro en el marco de la Parashá, cuando Yosef tiene sus dos hijos, pero eso lo vamos a ver después. Para comprobar que esta parte era verdad en Israel para bendecir a la Caal, a las naciones, de hacer de las naciones una Caal, mejor. Vamos a leer Juan, léeme Juan, por favor, Juan 11, 51 al 52. Aquí vamos a ver que el propósito de Yeshua en verdad era, a través de su sacrificio, hacer algo muy hermoso que está aquí en los evangelios. A veces no lo vemos ni le establecemos relación, pero veamos que sí. Juan 11, 51, 52. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo conjagado en aquel año profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersados. Ah, miren qué interesante. Dice que no iba a morir Yeshua no solamente por Israel, sino por todas las naciones que son el pueblo de Dios, por todas las gentes, por todas las personas. Entonces, ¿eso de dónde viene? La consecuencia de esta bendición es lo que habla aquí el Brit Hadashah, lo que acabo de leer Raquel. Yeshua muere no solamente por Israel, y la boca de una persona con autoridad, que a pesar de que no estaba con los lineamientos divinos, tenía una investidura para que lo que él hablara tuviera autoridad, fuera verdad. Veamos ahora la siguiente lámina, la lámina número 15. Vamos a ver ahora el término Bet, casa. Ya todos estamos familiarizados con el término Bet. En hebreo, casi siempre la palabra Bet va con un complemento, casa de oración, casa de edificación, casa de la pesca, casa del vino, etc. Hoy vamos a ver la primera, que es Betel. Dice, después de que él tiene estas experiencias, ¿sí? Porque ya con su hermano tenía un buen rostro, su hermano fue benevolente con él, ya hubo paz, entonces cada uno se separa por su camino y Jacob hace una pausa en su ruta y se hace una estación, digamos, un punto intermedio entre la salida y a donde tenía que llegar, y dice, y se fue a Sucot y edificó allí una casa para sí, o sea, una casa para él. Hizo cabañas para su ganado y por tanto llamó a aquel lugar Sucot. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Y uno puede
concluir, bueno, pues el hombre lo hizo bien, estaba de todas maneras, ya estaba en paz, su hermano no le dijo nada, se compartieron regalos, se abrazaron, lloraron, y cada uno cogió por su camino. Él dice, pues todo está bien, yo me puedo quedar acá, y hace una casa para él, y eleva un altar al Señor, y dice, él Elohe Israel. Lejos de imaginarse Jacob que aquella decisión debía de traer unas consecuencias para su vida terribles. ¿Por qué? Porque estando allí, dice que erigió un altar y alaba al Señor y dice, yo estoy con el Dios de Israel, ¿sí? Dios, Elohe Israel, el Dios de Israel, mi Dios. Pero allí en el capítulo 34, nosotros vemos una cosa lamentable, que es la violación de Diná. Y no solamente la violación de Diná, sino que la venganza de Shimón y Leví la hicieron aprovechándose de los no judíos, de los no hebreos, perdón, de los no hebreos, para a través de una misma cobrar una venganza personal. Eso fue lo que hicieron. Entonces, no solamente está la violación de Diná, la venganza de Leví y hermanos directos carnales de Diná, sino que engañaron a un pueblo con la Torá, cometieron asesinato, despojaron a todos esos muertos, porque lo dice la escritura, y se llevaron en cautiverio las mujeres y los niños de aquel pueblo. Todo esto, no queremos decir que, digamos, eso le pasa a Jacob por haberse quedado allí, no. Pero lo que debemos mirar es dos cosas. Por un lado, cuando ellos saben de lo que se cometió contra Diná, ellos dicen, esto es un delito, esto es una vileza que no se ha visto en Israel. O sea, ellos ya tenían identidad, ya sabían lo que había pasado con Jacob y el ángel aquella noche, y sabían que eran un pueblo. Y por eso Hamor, el que era el padre de Sequem, que violó a Diná, él dice, seamos un solo pueblo. Pero ya ellos aquí se dan cuenta que hay una diferencia y que sí tenían un Dios diferente al Dios de Siquem, pero actuaron de una manera equivocada, emocional. ¿Por qué? Porque cometieron toda esa cantidad de errores y al final Jacob dice, en esa versión, en la versión castellana dice, me van a crear abominación a las naciones, pero realmente la palabra es, sería apestoso ante los ojos, ante los rostros de la gente de todas estas tierras. Y él decide huir. Le toca huir. ¿Por qué? Porque él dice, todas esas personas tienen ejército, están mejores armados, los van a atacar y nos van a acabar con mi casa. Y él sale huyendo. Veamos la siguiente lámina número 16. Estando allí, le dice el Señor, levántate, mire, levántate, sube a Betel, quédate allí y haz un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esab. O sea, lo que vemos aquí es que nosotros tenemos que mirar es cuál es la casa real del Señor. Nosotros podemos creer que cualquier sitio es casa de Dios, Betel. Resulta que dice, no, cualquier casa no es Betel. Mira cómo tienes que ir a tu casa, a la casa de Dios. Primero, les dice, luego Jacob, a todo su pueblo le dice, mira, tenemos que ir a la casa de Dios, a Betel, donde se me apareció el Señor y me dio promesa de que me iba a liberar de mi hermano Esab. Pero tenemos que ir con tres condiciones. Primera, quitar los dioses, o sea, solo hay un Dios, Betel. El Dios de Israel es el único Dios. Dos, tenemos que ir con pureza. Tenemos que ir con santificación. Y tres, un detalle, que voy a hacer un poquito de énfasis, con vestidos dignos, con vestiduras limpias, dignas del Señor. Entonces aquí voy a leer también una porción que está en el Jumás, que dice, cuando dice dioses extraños, según Rachi, los que tenéis en vuestro poder del botín de la casa de Shechem. Purificados quiere decir lavar vuestros cuerpos, como lo interpreta Im Ezra. Y la tercera parte que tiene que ver con las ropas, dice mudad vuestras ropas, quiere decir que de este capítulo deducimos que toda persona de Israel, al ir a orar a un lugar consagrado para la oración, debe estar limpio en su cuerpo y en su ropa. Porque es que estamos viendo, hermanos, que ahora estamos tomando
las fiestas del Eterno y algunas ceremonias como demasiado relajados, demasiado faltos de compromiso. Entonces vamos vestidos de cualquier manera. Y quisiera hacer eco de esto con dos cosas. Primera, a nivel católico, estamos hablando de una iglesia del catolicismo. Un líder religioso recibió críticas de su pueblo porque él dijo, miren, hermanas, por favor vengan vestidas con decoro. Es cierto que aquí hace calor, pero deben venir vestidas de una manera digna delante del Señor. Pues eso le acarreó problemas. Estamos hablando de alguien que es católico, de la comunidad católica. Ahora nosotros vamos a ver que también estamos llegando a la congregación con vestidos informales, no con una dignidad que se debe de tener en cuenta porque estamos ante la fiesta del Señor, el Shabbat, digamos, para citar un ejemplo. Porque si nosotros seguimos así, no atendemos esto que dice Jacob, tenemos que ir con vestidos dignos. Entonces el día de mañana no vamos a llegar con kipá, sino con un sombrero volteado. ¿Y qué? Lo importante es el corazón. No, debe haber dignidad, debe haber prendas dignas para estar delante del rey. Miren, hermanos, los judíos acostumbraban a estrenar o colocarse por primera vez su ropa en Shabbat. Ellos sabían que en Shabbat se honraba al Señor y que una de las maneras para honrar al Señor era estrenar ese día, tomarse las cosas y utilizarlas ese día, guardarlas especialmente para ese día. Pues, hermanos, ese solo detalle hacía que las personas que estaban persiguiendo al judío decían, este es judío porque mire, está estrenando en el sábado, no en el domingo, en el sábado. Pero no importa, si el Señor ve que nosotros tratamos su nombre, el sitio, tratamos de presentarnos ante Él como un rey, pues Él nos va a tratar como tal. De resto, miren, hermano, ¿qué pasó en la casa en donde se asentó Jacob? Solo tragedias. Allá valía todo. Violaron su hija, a pesar de que él compró legalmente ese territorio. Ese no es un territorio del Señor. El Señor por eso le dice, ve a Betel, porque el compromiso contigo era que tú venías a Betel y vas con tu familia. Entonces él se da cuenta y dice, sí, pero ya a Betel no podemos llegar mejor dicho, a lo personal, sino conforme a la altura de lo que el Señor nos exige. Entonces, revisemos cómo nos estamos yendo a Shabbat, que no nos dejemos ahogar por la rutina, porque eso a veces pasa por rutina, pues aflojamos, entonces a veces el mal ejemplo cunde. Entonces, como vemos que fulano llega con los zapatos así, entonces yo también, bueno, también, si llega con ropa determinada, con ropa deportiva, entonces también me voy así. No, hermano, debemos ser consecuentes con las escrituras y revisarnos delante de quien me voy a presentar. La misma escritura dice, ¿cómo es posible que al Señor le estuviéramos llevando sacrificios de animales enfermos, ciegos? Y el Señor mismo dice, pues llévele ese sacrificio, así ese presente a su rey, a ver si se va a poner contento, a ver qué caras, qué panín le va a colocar. Entonces nosotros también tenemos que revisar eso y mirar qué nos exige el Señor, cómo debemos presentarnos ante el rey y con dignidad. Y yo sé que el Señor nos va a dar la oportunidad de darle para Él lo mejor. No estamos diciendo que cada Shabbat vamos a estrenar y que nos vamos a endeudar para estrenar, porque es que aquí hay una misma. No, está diciendo que nosotros dentro de nuestro ropero debemos tener ciertas prendas para el Señor. Así como no podemos ir a hacer deporte en zapatos, tampoco podemos ir a la sinagoga al servicio a los holocaustos sabáticos como si fuéramos a un asado de empresarial. No, debemos darle a cada cosa su valor. Miren, hermanos, por eso hablamos, y él se dio cuenta que para lograr el nombre Israel tuvo que luchar. Entonces nosotros también tenemos que luchar por ese nombre. Veamos la siguiente lámina número 17. Luego, la última palabra, Migdal Eder, que les había dicho que es una palabra que también está ahí dentro de la escritura. Veamos, ¿puedes por favor leer Bereshit 35:21? Dice,
Y partió Israel y plantó su tienda más allá de la torre de Ed. Ah, pero léela, ¿quién está? ¿Alice? 35:21. Los invito a que leamos la 35:21 en la Reina Valera. Pues tú leíste la textual. La textual trata un poquito de traducir, pero aquí en la Reina Valera dice 35:21. Salió Israel, miren, Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal Edar, lo colocaron acá, Edar. Entonces, como les decía al comienzo, esa palabra está ahí. Pues debemos tomarnos la molestia de decir, ¿qué será Migdal Edar? ¿Qué será? ¿Por qué será importante para Jacob? ¿Será importante para Israel? ¿Será importante para el Mesías? O sea, ¿esa palabra tiene que ver conmigo? Pues vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y vamos a ver, vamos a concluir si sirve o no esa palabra para nuestra fe. Porque las personas pueden decir, pues, a ver, pues, Migdal Eder, casi no puedo ni pronunciar la G, Migdal Eder, porque estamos ante un libro que es hebreo. Pero antes de esto, ¿qué pasó con Jacob? Luego de haber él ido a Betel, luego de haberse presentado con todo su pueblo en pureza, con vestidos limpios y sin dioses, otros sucesos marcan la vida de Jacob. Primero, muere Débora, que es ¿cómo sería ahí? La esclava, o la servidora de Ribca, perdón. Ah, no, yo me equivoqué acá. Muere Débora. Vamos a leerlo porque me desubiqué. Débora, creo que es la sierva de Lea. ¿De Ribca? Vamos a leerlo porque aquí ya me perdí. Pero no importa. Para eso estamos todos aquí, para que me corrijan también. Bueno, estamos en el 35:21. Dice... a ver. A ver si alguien la encontró allá. Sí, mire, en el 8. Mire el otro término que hay ahí, que pues, bueno, por tiempo no lo podemos estudiar. Dice el 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, sí, Ribca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina en la cual fue llamada Alon Bahut. Mire, Alon Bahut. Entonces esos términos lo que nos indican es como una puerta o una ventana para, vamos a investigar qué quiere decir ese término. Y aparece, ¿y qué dice Alon Bahut? ¿Qué dice allá en ese...? Esto es encina del llanto. Encina del llanto, ¿ven? O sea, eso es lo que traduce Alon Bahut. Dice, luego aparece otra vez el Señor y le cambia el nombre, y le confirma que le cambia el nombre, y le dice, será tu nombre Israel. Dice, yo soy el Shaddai. Crece y multiplícate y sé una nación y conjunto de naciones. Aquí el término conjunto es Kaal, que ya lo habíamos estudiado. De naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de esta tierra. Y se fue de él, Elohim, del lugar donde había hablado con él. Erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó el nombre de aquel lugar donde había hablado con el Señor, Betel. Y dice, después partieron de Betel y como a una media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Entonces aquí en este episodio, antes de llegar a Migdal Eder, Raquel muere dando a luz a su hijo, al último, y ella dice, es Benoni. Y dice Jacob, no, le cambia el nombre, dice, no vamos a dañar la vida del niño con ese nombre. Imagínate, hijo de mi Dolores, en masculino. Dolor, imagínate que lo llamen a uno Dolores. No, él dice, no, vamos a llamarlo Benjamín, el hijo de mi diestra, el hijo de mi derecha. Porque dice, aconteció que al salirse el alma, bueno, cuando muere Rachel, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y aquí hay una conexión importante entre Raquel y lo que tiene que ver el Mesías y lo de Migdal Eder. ¿Por qué? Porque recordemos que Raquel traduce algo así como oveja.
Migdal Eder es la torre del rebaño, la torre de las ovejas. Y dice, así murió Raquel, que fue sepultada en el campo de Efrata, la cual es Betlehem, casa del pan, y levantó allí Jacob un pilar sobre su sepultura, que es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Entonces vamos a mirar qué traducen o cómo interpretan mejor los sabios con este término Migdal Eder. Veamos la siguiente lámina. En el texto Masoreta aparece y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Pero en los Midrashim y en los libros de interpretación dice ese lugar, ¿qué quiere decir? Lugar desde donde se revelará el Mesías al final de los días. Pero ¿cómo establecen ellos esa relación? Migdal Eder con el Mesías. Entonces empiezan a desdoblarse ciertas interpretaciones en la que relacionan al Mesías con Migdal Eder. Veamos la siguiente lámina. Ya miramos la pseudo Jonathan. Veamos ahora qué dice el texto Masoreta con respecto a esta en Miqueas 4:8, porque vamos a hacer una conexión ahora. Mire de dónde partimos. Migdal Eder con Bereshit, luego a Miqueas y luego a Lucas. Para que tengamos listas nuestras Biblias y me acompañen en la parte final. Dice, en el texto Masoreta, dice Migdal Eder. En Miqueas 4:8, las traducciones ya no dicen Migdal Eder, sino que dicen, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Qué interesante este término aquí dentro de Miqueas, porque nos va a llevar y va a ser el enlace para el Mesías. Veamos la siguiente lámina. Teniendo en cuenta que en Miqueas dice Migdal Eder en hebreo, pero lo traducen como la torre del rebaño, entonces el Targum de Miqueas dice, y tú, Mesías de Israel, o sea, Migdal Eder, oculto a causa de los pecados de la asamblea de Sión, a ti habrá de venir el reino, y vendrá el poder de antaño al reino de la asamblea de Jerusalén. Entonces, fijémonos aquí que los sabios establecen como un nombre oculto para el Mesías. ¿Cuál? Migdal Eder, la torre del rebaño. Entonces, tenemos torre del rebaño, Raquel, tenemos Betlehem, y en ese sitio era donde se criaban los mejores corderos, el mejor ganado ovino para los sacrificios para que se llevaran al templo. ¿Qué relación tiene con el Mesías? Porque es que en Belén nace Yeshua, en Betlehem, casa del pan. Entonces, no solamente era en Migdal, la torre del rebaño, sino que de allí iba a nacer o a hacer presencia a nivel físico el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Aquí iba a hacerse presente el Mesías. Veamos la siguiente lámina, la 21. Vamos a mirar, teniendo en cuenta lo que hemos visto, el término Betlehem, Migdal Eder y con Yeshua. ¿Cómo hay una relación, digamos, lineal, firme, continua entre todas las escrituras? ¿Por qué? Porque aquí vemos que en Miqueas dice, pero tú, Betlehem, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Qué dice el siguiente? Lees el 5:3. Dice, ¿no? Sí. Dice, pero los entregará solo hasta el tiempo en que dé a luz la que estaba de dar a luz. No, perdóname, 5:2. 5:3. Ah, no, entonces perdóname un segundito, yo sigo acá. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Entonces me falta el contexto del versículo 2, la terminación, la parte B. ¿Qué dice? De ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los entregará solo hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Bueno, espera hasta ahí. Porque, ¿qué tiene que ver esta parte con Lucas cuando dice, y Joseph subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret o de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Betlehem? Entonces ahí está la relación entre el profeta y los evangelios. Betlehem, veamos la siguiente lámina, la lámina número 22. Dice,
5:3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y en el 25:5 y 2:5 y 2:6 de Lucas dice, con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Léeme Lucas 2:5. Espérate, yo lo leo. Vamos a leer Lucas 2:5. Por eso les decía que tuviéramos las Biblias. Yo sé que hay hermanos que ya tienen Lucas 2:5, pero les ruego que me esperen un momento. Lucas 2:5. Voy en el 12. 2:5. Dice, vamos a leer desde el 1, ¿les parece? Y llegamos al 6. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada cual a su ciudad. Y Joseph subía de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con Miriam, su mujer desposada, la cual estaba encinta, que es la que está aquí en el versículo 3. Dice, hasta el 6, dice, aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Veamos la siguiente lámina para establecer la relación entre Miqueas y Lucas. Dice, el 5:4, y él estará y apacentará, mire, apacentará con poder de Adonai, con grandeza del nombre de Adonai, su Elohim. ¿Qué apacentará? Pues los corderos, que tipifica a las personas. Y en el 2:8 dice, de Lucas, había allí pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, dice el 2:9. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces la relación no es solamente, digamos, que se escriben cosas por escribirlas, sino que todo lleva un fin que es tratar de relacionar todo esto, las escrituras, con el Mesías. Toda la experiencia de Jacob, todo el cambio del nombre, todas sus experiencias, sobre todo en lo que tiene que ver con las bendiciones a todas las naciones, se proyectan en los profetas y luego descansan en los evangelios, en este caso en Lucas. Entonces aquí se está dando cumplimiento a todo lo que pasaba en Miqueas, se está dando la profecía y el cumplimiento en Lucas. Veamos la última lámina. ¿Qué dice? Dice el 5:5. ¿Lo puedes leer tú, el 5:5? Dice, y él será nuestra paz. Amén. Si Asiria se atreviera a invadir nuestra tierra, si tratara de pisotear nuestros palacios, le enfrentaremos 7 pastores y 8 capitanes. Bien, y dice, y él será nuestro Shalom. Cuando Jacob se quedó frente a Siquem, él sintió paz. Él dijo, ya puedo descansar, pero era una paz que no era completa. Es una paz que da este mundo. Una paz que, fijémonos, fue traspasada por muchos dolores, por la experiencia de Diná y la experiencia de Simeón y Leví. Y nosotros tenemos que buscar esta paz. Él será nuestra paz. Y dice en Lucas 2:14. Voy a leerlo acá. Dice, el 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan al Eterno y decían, gloria al Eterno en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos a los cielos, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces, hoy hemos visto cómo desde una situación tan llamativa, importante, que marca la vida de Jacob, todo tenía que ver con el Mesías. Cuando se hacen las cosas como Dios ordena, se pueden colocar nombres de bendición y son señales para el advenimiento del Mesías. Porque al final, cuando dice, cuando Él sea nuestra paz, dice, gloria al Eterno en las alturas y en la tierra Shalom. ¿Cuál Shalom? El del Mesías, porque había llegado el Mesías y había buena voluntad para con los hombres. Hermanos, hermanas, esto era todo lo que teníamos que hoy compartir de la palabra del Señor respecto a esta porción de maná.
que nosotros seamos del campamento del Eterno y que nos presentemos con dignidad delante del Rey, que es el dueño de ese campamento. Eso es todo por este Shabbat. Shabbat Shalom. Bendiciones. Etzraim, irlama chazigim bach, v'tomecha, meuzar derachecha, derache noam, v'chol, v'divotecha shalom. Ashivenu Hashem elecha benashuva Chadesh Yamenu kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.